Bueno, muy buen día a todas y a todos. Un gusto para mí estar nuevamente con ustedes en esta nuestra ya penúltima semana de clases. Vamos a tener una clase, bueno, la que corresponde el día martes, luego corresponde la clase del día jueves, de ahí la próxima semana tenemos 2 clases más y concluimos el contenido del programa de curso de Derecho Penal 2 y ya pues podremos estar listos y preparados para nuestro examen final, que pues por costumbre siempre nos dejan el último examen, que es en la última semana de noviembre. Entonces, tienen bastante tiempo todavía para estudiar los últimos tipos penales que estamos viendo en estas semanas y pues continuar con sus lecturas, ¿verdad? Eh, Vamos a utilizar este medio asincrónico el día de hoy para impartir la clase. Y hoy pues nos corresponde platicar con todas y todos ustedes sobre los delitos específicamente relativos a los casos especiales de estafa. Vamos a platicar también un poco sobre los delitos relacionados con la apropiación y retención y terminaremos con la usura. Vamos a tener una clase especial específicamente para los delitos informáticos y es por eso que después de los casos de estafa, ustedes van a darse cuenta que continúa en el Código Penal los delitos de apropiación y retención y después hoy nos vamos a saltar hasta los tipos penales de usura y el día jueves vamos a tener una clase específica para los delitos relacionados con los derechos de autor, propiedad industrial y delitos informáticos, ya que es un tema que sí requiere bastante comprensión teórica sobre qué es el derecho de autor, qué es un derecho de propiedad industrial, qué es un derecho conexo y pues cuáles son los convenios internacionales que regulan esta materia y además pues también cuáles son los tipos penales de delitos informáticos que son bastante comunes hoy en día e incluso hay todavía algunos tipos penales que no están pues lamentablemente en el Código Penal, específicamente sobre los delitos informáticos por su avance y hay una gran necesidad obviamente de reformar en este aspecto el Código Penal. Pero hoy vamos a continuar un tema que ya habíamos visto al final de la clase anterior y es el tipo base del delito de estafa propia. El tipo base del delito de estafa propia lo encontramos, lo vimos en la clase anterior, en el artículo 263 del Código Penal. Y básicamente dice lo siguiente: comete estafa quien, induciendo a error a otro, mediante ardid o engaño, lo defraudare en su patrimonio en perjuicio propio o ajeno. ¿Sí? Si nosotros nos ponemos a analizar con las herramientas que ya desarrollamos en Derecho Penal 1 y hemos hecho pues apuntes y relación en todo este segundo semestre, cuando nosotros evaluamos los tipos penales, se recuerdan ustedes que tenemos una metodología, ¿sí? La teoría del delito, más allá de ser una construcción teórica sobre algunas consideraciones sobre qué es el delito, lo que lo hace teoría propiamente dicho es el método que sigue, ¿sí? Es el método que utiliza en la ciencia jurídico penal para determinar cuándo una acción es delito o no, ¿sí? Y se recuerdan ustedes que habíamos visto que el delito, su método lo da básicamente su definición, que el delito es una conducta típica, antijurídica y culpable, ¿sí? Tenemos que determinar, obviamente, que hay conducta, pero cuando ya nosotros analizamos el tipo penal, es donde vemos que sus elementos objetivos, los elementos objetivos del tipo penal, son el sujeto activo, que en este caso puede ser cualquier persona, el sujeto pasivo, que puede ser también cualquier persona, el bien jurídico tutelado como tal es el patrimonio, ¿sí? Los verbos rectores, ¿cuáles son? ¿Ok? Aquí hay una inducción al error, o sea que es inducir al error, y también hay una defraudación, ¿no? Inducir y defraudar son
los verbos rectores. Y si me preguntan, y si les preguntan a ustedes si este es un delito de acción o resultado, pues en este caso, si ustedes se dan cuenta, la inducción y la defraudación como verbos rectores sí me exigen un resultado lesivo al patrimonio. Por lo tanto, estamos ante un delito de resultado, ¿ok? Y en sus elementos objetivos, pues básicamente, perdón, sus elementos subjetivos, básicamente cuando nosotros hablamos del tipo penal subjetivo, ya hablamos del tipo penal objetivo y ahora nos correspondería hablar del tipo penal subjetivo. Y básicamente el tipo penal subjetivo es si el tipo penal me exige una conducta dolosa o culposa. En este caso, al ser la estafa, estafa propia, un delito que no tiene el apellido de culposo, automáticamente es doloso, ¿sí? Y entonces, al ser doloso, el elemento externo o el elemento material del tipo subjetivo es cometer una estafa mediante inducción de error con ardid o engaño, ¿sí? ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos hablando del elemento objetivo? Es lo que podemos ver según el tipo penal. Ustedes pueden observar que una persona se le defraudó en su patrimonio cuando llegan a su oficina profesional a contarles el caso. Pero ya el elemento subjetivo, a ella tienen que determinar la intención con la que la hizo el sujeto activo, ¿sí? La intención con la que actuó el autor del delito. Ese es el elemento subjetivo per se, ¿sí? Es determinar con las pruebas que el autor o los cómplices o los partícipes en el delito actuaron con intención de defraudar, ¿ok? Y bueno, una vez nosotros ya tenemos en nuestra metodología qué es el tipo penal, ya correspondería estudiar en casos concretos que se presentan en el examen su antijuridicidad y su culpabilidad. Pero como esta solo es una construcción doctrinaria, lo que hacemos nosotros en la clase, únicamente analizamos el tipo penal, ¿sí? Ya en los casos es donde ustedes analizan los otros elementos del delito. Y habíamos platicado en la clase anterior lo importante que es nosotros tener la comprensión de los alcances del concepto de engaño y ardid. Y básicamente el engaño ya no lo había definido la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia en esta sentencia de casación, donde pues citan al diccionario de la lengua española, de la Real Academia Española, que ya les he comentado yo que no estoy de acuerdo en algunas consideraciones que hacen sobre el idioma español, porque pues el castellano ha evolucionado en América Latina y no podemos seguir sujetos a lo que diga un grupo de españoles, pero básicamente el núcleo de los delitos de estafa es el engaño o el ardid, ¿sí? El engaño o el ardid que provocan un error. Y como consecuencia de ese error en la víctima es que sufre, sufre una pérdida en su patrimonio, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya habíamos platicado en la anterior diapositiva que sí hay estafa cuando primero sucede un engaño y como consecuencia de ese engaño hay una defraudación, hay una entrega del bien, ya sea mueble o inmueble, como lo vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Pero esto es bastante clave, porque ustedes pueden colocar ahí, pues, el diagrama del delito de estafa en su código penal. Primero, necesariamente tiene que surgir el engaño, ¿sí? Ya lo habíamos platicado también en la clase anterior, que si sucede al revés, si primero hay una entrega del bien, hay un desapoderamiento del bien, y luego hay un engaño en los pagos,
En este caso no hay una estafa. En este caso hay una deuda, ¿sí? ¿Qué es lo que nos diferencia una deuda de una estafa? Es que en la estafa, si hay un dolo de inducir al error a la víctima mediante el engaño, ¿sí? Mediante el engaño. O sea que el engaño es el medio para poder defraudar en su patrimonio a otra persona. O sea que el autor ya tiene que estar pensando que lo va a engañar a la víctima, ¿sí? Y como consecuencia de ese engaño, la víctima entrega su bien. Distinto es en la deuda cuando las dos personas pactan, por ejemplo, la compraventa de un carro, de un automóvil, y ambas personas, pues evidentemente ven que las condiciones del negocio jurídico son las adecuadas, no hay vicios en el consentimiento, la persona entrega su vehículo y la otra persona le hace la promesa de pago, ¿sí? Hasta en ese momento no hay delito. Si después la persona, cuando tiene que pagar ya las cuotas del vehículo, da un cheque sin fondos, por ejemplo, ahí ya no hay estafa, ahí lo que hay es una deuda y nos tenemos que ir por la vía que nos da el procesal civil y mercantil para poder ejecutar esa deuda, ¿sí? Lo vamos a comprender en la clase del día de hoy cuando desarrollemos algunos casos especiales de estafa. Pero en esencia, tengan muy claro en su código penal y tengan muy claro en su estudio que únicamente cuando hay un engaño inicial para defraudar el patrimonio de otra persona, es que podemos hablar del delito de estafa, ¿sí? Veamos ahora el artículo 264 de nuestro Código Penal. Y acá yo les menciono 3 casos, ¿sí? Porque básicamente el esquema que nosotros podamos comprender y podamos dejar plasmado en el artículo 263, que es la estafa propia, ¿sí? Ese esquema es el mismo que se aplica en cada uno de los 23 supuestos de casos especiales de estafa. ¿Cuál es ese esquema? El engaño o ardid como requisito previo para la defraudación o entrega de un bien para constituir el delito de estafa. Por ejemplo, si nosotros le damos lectura al numeral número 1, establece el artículo 264 de nuestro Código Penal. Quien defraudare a otro usando nombre fingido, atribuyéndose poder, influencia, relaciones o cualidades supuestas, aparentando bienes, comisión, empresa o negociaciones imaginarias, ¿no? Este es el típico ejemplo donde una persona se presenta como vendedor de casas, pero en realidad la casa no es de él y únicamente logra de que una persona le deposite 10,000 quetzales o 1,000,000 de quetzales, dependiendo del valor del bien inmueble, y básicamente pues hay una estafa, porque ¿qué es lo que originó el acto? Un engaño, ¿sí? Entonces, si ustedes comprendieron bien la estructura del delito de estafa, pues básicamente lo primero que tienen que hacer para poder determinar que hay estafa es encontrar el engaño, ¿sí? Según el numeral primero, el engaño es usar nombre fingido, atribuyéndose poder, influencia, etcétera, ¿sí? Ese es el engaño, ¿sí? Y como consecuencia de ese engaño, hay una defraudación en el patrimonio de la víctima. Podemos tener más claro, por ejemplo, en el numeral segundo. Vean ustedes que el numeral segundo habla de que incurre en las sanciones señaladas en el artículo anterior. Caso especial de estafa. El platero o joyero que altere en su calidad, ley o peso los objetos relativos a su arte o comercio,
o traficare con ellos, ¿sí? Nuevamente, si ya comprendimos la estructura del delito de estafa, no se nos va a dificultar primero identificar cuál es el engaño, ¿sí? ¿Cuál es el engaño? En este numeral segundo, alterar calidad, ley o peso de plata o joyas, ¿no? O cualquier cuestión relativa al arte o al comercio de un joyero o de un platero, ¿sí? Y como consecuencia de esa alteración, ¿qué sucede? La defraudación en el patrimonio de la víctima. Aquella persona que le pone más peso a un anillo de plomo, por ejemplo, o de cualquier otro metal, vamos a suponer plata, pero le pone más peso, hace una amalgama ahí con plomo, le pone más peso, lo pinta de dorado y lo vende como oro, ¿sí? En este caso hay estafa, porque primero hay un engaño o ardid para defraudar en el patrimonio a la víctima, ¿sí? En este caso, estamos ante un caso especial de estafa, ¿ok? Vean ustedes que luego pues continúa en los mismos supuestos, la misma fórmula, los siguientes numerales. Veamos otro ejemplo en el numeral 10 de este artículo 264. El numeral 10 nos hace referencia a que se cometen un caso especial de estafa quien dispusiere de un bien como libre, sabiendo que estaba grabado o sujeto a otra clase de limitaciones, y quien, con su enajenación o gravamen, impidiere, con ánimo de lucro, el ejercicio de tales derechos. Les coloco este ejemplo porque es muy importante que ustedes vayan relacionando su código de notariado y su código civil. Esto lo van a ver ustedes hasta tercer año en Derecho Civil 4 y en cuarto año con Derecho Notarial, y son 4 derechos notariales los que ustedes van a recibir, ¿sí? Pero básicamente, ¿por qué esto es una estafa? Fíjense pues, cuando uno tiene que realizar una compra-venta en escritura pública o en documento privado, ¿sí? Ustedes básicamente tienen que desarrollar 4 cláusulas. La primera cláusula hace referencia al bien que va a ser objeto de compraventa, ¿sí? Manifiesta el señor Felipe González que es legítimo propietario del bien inmueble ubicado, etcétera, etcétera, etcétera. Describen el bien en la primera cláusula. En la segunda cláusula le ponen un precio al bien que describieron en la primera cláusula. Continúa manifestando el señor González que es su voluntad dar en venta el bien descrito en la cláusula primera por un precio de 1.000.000 de quetzales, pagadero con cheque de caja en un banco del sistema. Pero en la tercera cláusula hay una obligación, y pueden colocarlo ahí en su numeral 10, de saneamiento. Saneamiento. Es como sanar. Saneamiento. Y esta obligación de saneamiento hace referencia a que el vendedor expresamente tiene que declarar que sobre el bien que está vendiendo, valga la redundancia, no hay ningún gravamen o limitación. ¿Y qué es un gravamen o una limitación? Derecho Civil 2. Si un bien inmueble, por ejemplo, tiene un usufructo o tiene una servidumbre, está, o hay un uso o hay una habitación, está bajo un gravamen. Y él tiene que ser honesto con el comprador. Tiene que decirle que sobre ese bien hay un gravamen, ¿sí? O una limitación. ¿Cuál puede ser una limitación? Un embargo, por ejemplo, en un proceso judicial, o una anotación de demanda también en
en un proceso judicial. A lo que yo voy con esto es de que un bien puede ser objeto de gravamen, ¿sí? Por ejemplo, que esté bajo usufructo, uso, habitación, servidumbre, o que sobre ese bien esté constituida una hipoteca, o si es un bien mueble, una garantía mobiliaria. Pero también puede existir una limitación procesal que esté bajo embargo o esté bajo una anotación de demanda, que eso pues me imagino que ya lo platicaron un poco en teoría general del proceso, y si no pues lo verán en su momento en Derecho Procesal Civil 2, ahí lo van a ver. Pero lo que yo voy es de que no vayan a pensar ustedes que porque haya un usufructo, haya un gravamen o una limitación sobre un bien inmueble o mueble, no se puede vender. Sí se puede vender, pero lo que tienen que decir como vendedores es ser honestos con el comprador y decirle sobre este bien hay un gravamen o una limitación. ¿Qué es lo que castiga el numeral 10? Ocultar que hay un gravamen. Que él diga que no hay, pero en realidad sí hay. Y como consecuencia de ese engaño, el comprador compra, pero vamos a poner el ejemplo, la casa. Compra la casa por 1.000.000 de quetzales y cuando llega a la propiedad se da cuenta que hay un usufructo de 25 años. Y no puede sacar a las personas de ahí, aunque haya cambiado de propietario, no los puede sacar. Entonces, ahí hay una defraudación de mala fe de su patrimonio. Lo engañaron, porque muy probablemente él tal vez no hubiera comprado la casa si él hubiera sabido que sobre el bien que estaba comprando recaía un gravamen, ¿sí? Eso es lo que tienen que tener bastante claro ustedes y tienen ya que ir relacionando conceptos de derecho civil y conceptos del derecho notarial. Entonces, en este numeral 10, coloquen ustedes la obligación de saneamiento. Y pues se los voy a colocar en la descripción del video en qué artículos está la obligación de saneamiento en el Código Civil y en el Código de Notariado. ¿Ok? Veamos ahora, ustedes se van a dar cuenta que continúan los casos especiales de estafa hasta llegar al número 23. En el número 23, vean esto que es bastante curioso y pudiera generar una confusión al momento de interpretar, ¿verdad? ¿A qué hace referencia o si este numeral 23 contradice algún principio limitador del derecho penal? Dice, quien defraudare o perjudicare a otro, usando de cualquier ardid o engaño, que no se haya expresado en los incisos anteriores. Vean ustedes cómo el legislador pareciera que deja abierto el tipo penal a que el juez, por analogía, juzgue a una persona. Dice, cualquier ardid o engaño que no se haya expresado en los incisos anteriores. O sea que los delitos de estafa pueden seguir avanzando, ¿sí? Por ejemplo, me comentaban en la clase anterior algunas personas de estas famosas estafas por internet, ¿verdad? Hay una página en Instagram donde te dicen, sí, mira, traemos celulares a buen costo de Estados Unidos y aquí te tenemos un celular, si tú nos depositas en tal y tal cuenta, te mandamos tu celular a tu casa. Tú depositas y pues no te llega ningún celular. Ahí hay un engaño, ¿sí? Por internet, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta como tal, el término internet o los medios tecnológicos para hacer estafa no están descritos en los casos especiales de estafa. Pero en este caso, no se vayan a confundir ustedes. Por eso les decía yo al inicio que pareciera que le da al juez la facultad de juzgar por analogía. Y no es así. Porque lo que sí está tipificado es el artículo 263 del Código Penal,
que es el tipo base de la estafa propia. Y como el artículo 264 hace referencia al 263, aunque expresamente no haya un caso especial descrito en el artículo 264, sí pueden juzgar a esta persona por el delito de estafa propia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sí está tipificado el engaño, el desapoderamiento para hacer la estafa. ¿Sí? Si ustedes logran demostrar que hay engaño o ardid y hay un desapoderamiento del bien, aunque no esté expresamente tipificado en el artículo 264, la causal que ustedes estén entrando a conocer, aunque no lo esté, sí pueden seguir un proceso penal. ¿Por qué? Porque lo que tienen que demostrar ustedes es el tipo penal base del artículo 263, el engaño y el desapoderamiento. ¿Sí? Nos tiene que quedar bastante claro, entonces, es que este numeral 23 abarca a todos los tipos de estafa presentes y futuros que por el avance de la tecnología o de la cultura o de la sociedad, no podemos, pues evidentemente cada mes estar creando un nuevo tipo penal de estafa, entonces el legislador lo deja abierto, ¿sí? Y bueno. Y después de los casos especiales de estafa, vienen casos derivados de la estafa, ¿sí? ¿Qué es lo que cambia entre los casos especiales y los otros casos de estafa que están a partir del artículo 265? La pena a imponer. Se van a dar cuenta ustedes ahorita, cuando le den lectura, que la pena a imponer, la consecuencia jurídica es distinta, ¿sí? Y acá yo les coloco un par de artículos que es importante que ustedes subrayen o hagan una anotación, porque por ejemplo el artículo 265 y 266 hace referencia a la estafa mediante la destrucción de cosa propia o la lesión. Este tipo de casos es pues típico, ¿sí? Valga la redundancia, cuando hay seguros en juego, ¿sí? Vean ustedes lo que dice el artículo 265. ¿Quién? Para obtener el pago de un seguro o algún provecho indebido en perjuicio de otro, ¿sí? Es aquel típico caso que, por ejemplo, yo tengo asegurado mi carro y un día decido, pues, que quiero un nuevo carro, ¿verdad? Pero no tengo dinero, ¿va? Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo, a propósito, voy a chocar mi carro para que el seguro me pague el valor del vehículo y yo poder comprar otro carro, ¿sí? Si el seguro llega a poder demostrar mi engaño, ¿sí? Evidentemente, pues hay una estafa mediante destrucción de cosa propia, ¿sí? Lo repito, es el delito mediante destrucción de cosa propia, es yo destruir mi propio patrimonio para cobrar un seguro o sacar algún provecho indebido en perjuicio de otro, ¿sí? Básicamente ese es el ejemplo madre. Y de igual forma el artículo 266, que dice que con el mismo propósito del artículo anterior, o sea, cobrar un seguro o sacar algún beneficio indebido, me lesiono, ¿sí? Podría ser para que el seguro me pague una operación que yo me quiero ir a hacer a Miami, ¿sí? O puede ser que yo me autolesione para no llegar a trabajar, por ejemplo. En este caso, pues evidentemente eh, encuadra en el artículo 266. Estafa mediante lesión, ¿sí? Yo pues me lesiono a mí mismo, como se los dije, para que me haga una operación en el extranjero carísima, por ejemplo la nariz, me la quiebro para decirle al seguro que me quiero hacer una rinoplastia aprovechando la quebradura de nariz y pues no quiero pagarla y que el seguro me la pague. Pero si se logra demostrar que yo mismo me autoflagelé, yo mismo me generé el daño, pues no procede. O pues también, ¿verdad? Aquella persona que no quiere llegar a trabajar
quiere irse un viaje a Europa, un su mes, y entonces, pero pues tampoco quiere dejar de cobrar, entonces se autolesiona, se puede quebrar un brazo, él mismo, para que el patrono pues le dé una licencia con goce de salario o que el IX le pague su suspensión y en este caso pues él se pudiera ir de viaje y todos le están pagando, ¿no? En este caso también hay estafa. ¿Por qué hay estafa? Porque primero hay un daño y ese daño es consecuencia de un engaño, ¿sí? Cuando tenemos un engaño o ardid primero y como consecuencia de eso defraudamos el patrimonio de otra persona, hay estafa, ¿ok? Y este caso de la estafa mediante cheque sí es bastante común en el derecho penal, ¿sí? Bastante común en el derecho penal. Pero como se los dije en la clase anterior y lo repetí el día de hoy, tienen que saber ustedes diferenciar cuando hay estafa mediante cheque y cuando procede una ejecución, un juicio ejecutivo mercantil, que también se conoce como la acción cambiaria, para cobrar un cheque sin fondos. O sea, no es lo mismo cobrar un cheque sin fondos en el derecho mercantil a estafar mediante cheque y tener que ir a un proceso penal para que le paguen el dinero. Cuando hay estafa mediante cheque, ¿sí? Cuando yo le digo a una persona, mira, me gusta tu carro, te voy a firmar un cheque de 50,000 quetzales y te lo doy. Yo sé que ese cheque no tiene fondos, ¿sí? Yo lo sé. ¿Y cómo me lo pueden demostrar? Pues que en el banco, efectivamente, del cheque de la cuenta que yo giré, ya no tenía fondos, ¿sí? Y yo lo sabía perfectamente porque yo, una semana antes, vacié esa cuenta para que no tuviera fondos. En ese caso, es un pago de un cheque sin provisión de fondos. O sea, yo tengo que tener el dolo de engañar a la persona o disponer de ellos antes del plazo de su presentación. Ya vamos a ver en la próxima diapositiva cuál es el plazo para presentar un cheque. Pero lo que voy ahorita en esta primera diapositiva es que con el cheque yo ya sabía que ese no tenía fondos o que me iba a gastar el dinero antes que lo cobrara, ¿sí? Yo doy el cheque y en ese momento en mi teléfono hago una transferencia bancaria y lo cambio de una cuenta a otra. Y como consecuencia de ese engaño, yo defraudé el patrimonio de una persona. En este caso hay estafa, ¿sí? Como se los digo, esto lo van a ver ustedes en Derecho Mercantil 2, solo que lo van a ver en último año, pero importante que hagan las anotaciones respectivas en su artículo 268. Básicamente el cheque es una de las formas más comunes en las cuales transita el dinero y es un título de crédito, ¿sí? Representativo de dinero que contiene una orden incondicional de pago en favor de un beneficiario, ¿sí? Este beneficiario puede ser a la orden, o sea, que tiene un nombre de la persona que es el beneficiario, o puede ser un portador, ¿sí? Cuando se gira un cheque al portador. Pero la persona que tiene el cheque es el beneficiario. ¿Y por qué contiene una orden incondicional de pago? Porque cuando ustedes presentan el cheque en ventanilla, el banco tiene la orden de pagarles el dinero, ¿sí? Eso es lo que significa el cheque común que nosotros miramos en los bancos, ¿no? Pero, de conformidad con el artículo 502 del Código de Comercio de Guatemala, apúntenlo ahí ustedes, el cheque tiene 15 días calendario desde su creación para poder ser cobrado, ¿sí? Desde que se crea, legalmente empieza a correr el plazo de 15 días desde su creación. Si lo presenta en el día 16, se le acabó el derecho
de presentar su acción cambiaria en el derecho mercantil y de poder perseguir el delito de estafa mediante cheque. ¿Por qué? Porque el artículo 268 dice que hay que defraudar dándole en pago un cheque sin provisión de fondos o disponiendo de ellos. Eso es lo que tiene que hacer el autor. Pero subrayen bien esa parte. Antes de que expire el plazo para su presentación. Si ustedes en su oficina les llega a un cliente con un cheque de hace 3 meses que no tiene fondos, no puede irse por la vía penal, ¿sí? Tampoco puede hacer el juicio ejecutivo mercantil, la acción cambiaria, porque se le venció el plazo para presentar el cheque de conformidad con el artículo 502 del Código de Comercio de Guatemala, ¿sí? Entonces, coloquen ahí, subrayen bastante antes de que expire el plazo para su presentación. ¿Cuál es el plazo? El artículo 502 del Código de Comercio de Guatemala, ¿sí? A partir del día 16 ya no tiene oportunidad, ¿ok? Y dice, vean lo que dice el Código de Comercio, 15 días calendario, o sea que todos los días son hábiles. No vayan a pensar ustedes que son días, solo días hábiles, porque no es así. Todos los días son hábiles porque es calendario, o sea que en el calendario ustedes tienen que contar 15 días y se les vence el plazo para la presentación. Claro está, pues, que no vayan a creer ustedes que si les llega un cliente porque pasa 2, 3 meses más tarde con el cheque, mire, no tiene fondos, el cheque tiene una vigencia extraordinaria de 6 meses, o sea que todavía dentro de los 6 meses puede ser cobrado, pero evidentemente ya no se puede perseguir penalmente ni por el juicio ejecutivo mercantil, pero sí hay otras acciones que pueden realizar, pero eso ya lo van a ver ustedes, como se lo repito, no coman ansias, pero ya lo van a ver ustedes más adelante, que se llama la acción de enriquecimiento indebido. También pueden apuntarlo ahí en su artículo 268 para que ustedes no tengan pierde con eso, ¿ok? Si lo presentan antes de que expire el plazo de su presentación, sí puede existir la estafa mediante cheque. Si lo presentan después, ya no procede ninguna acción penal ni ninguna acción ejecutiva mercantil, pero sí puede proceder el juicio sumario de enriquecimiento indebido, que es cuando ustedes le dicen al juez, la otra persona se enriqueció de forma indebida porque me defraudó a mí. Pero eso ya es civil, ya es mercantil. Olvídense del derecho penal ahí, ¿ok? Entonces, apuntes del artículo 268, el plazo, que son 15 días calendario, fundamento legal, artículo 502, y en caso de vencerse el plazo, procede un juicio sumario de enriquecimiento indebido, ¿ok? Y vean lo que dice el segundo párrafo del artículo 268. Igual sanción se aplicará a quien endosare un cheque con conocimiento de la falta de fondos del librador. El librador, que es uno de los 3 sujetos que intervienen en el cheque, el librador es el sujeto obligado, creador del cheque. O sea que el librador es el creador del cheque y como consecuencia de esa creación se obliga a tener durante esos 15 días los fondos, ¿sí? Y cómo también pudiera aplicarle esta sanción al endosante. Bueno, que una persona recibe un cheque sin fondos
él ya lo sabe porque el cajero del banco es su amigo y entonces para evitar tener problemas lo endosa, ¿sí? En la parte de atrás pone su firma y da un endoso y pues así según él, muy inteligente, ya le pasó el clavo a otra persona. Pero en realidad él se convierte en autor del delito de estafa mediante cheque, ¿ok? Y yo aquí les coloco también lo van a ver ustedes en derecho mercantil, pero vayan ustedes adelantándose. En Guatemala hay 3 tipos de endosos. Está el endoso por propiedad, que es cuando a través de la firma un cheque pasa de las manos del sujeto X al sujeto Y en propiedad, o está el endoso por garantía, que también funciona como, vamos a suponer como una hipoteca, ¿no? Pero la hipoteca solo procede contra bienes inmuebles, pero es ponerles el ejemplo de que esto es una garantía, ¿sí? Y el título de crédito es considerado un bien mueble, por lo tanto es una garantía mobiliaria, ¿sí? Y pues con un cheque ustedes pueden endosar en garantía que si yo no te cumplo la obligación, podés cobrar ese cheque. Y pues bueno, viene la persona, cobra el cheque y se da cuenta que no tiene fondos, lo engañaron, defraudaron su patrimonio. ¿Ok? Y bueno, yo creo que estos son los tipos penales más relativos con relación a la estafa. Aunque claro está que ustedes pueden ver más tipos penales, la defraudación de consumos, la estafa de fluidos, la estafa mediante informaciones contables. Esos 3 tipos penales también siguen la misma regla de la estructura que vimos anteriormente para analizar los delitos de estafa. Tiene que suceder primero el engaño, como consecuencia del engaño hay una defraudación en el patrimonio de la víctima y se completa el delito de estafa, ¿sí? Si es al revés, no hay estafa, hay deuda, ¿ok? Y bueno, después de ello, pues vamos a platicar un poquito rápidamente de los 2 tipos penales relativos a las apropiaciones indebidas, ¿ok? La apropiación o retención indebida, ¿sí? Pues sucede cuando una persona, por confianza, por contrato, recibe un bien. Vamos a suponer que es el dueño de unas bodegas y pues por un contrato de depósito, este almacén de depósito, pues recibe 10 refrigeradoras marca Whirlpool, por ejemplo. Y entonces, llegada la fecha de la entrega de los bienes, el dueño del almacén no entrega los bienes, ¿sí? Pero tiene que tener un propósito de apropiarse o distraer ese bien inmueble, ¿sí? O sea, él vio que las refrigeradoras o los televisores pantalla plasma son tan buenos que él se los quiere quedar para después lucrar con ellos o pues tener esos 10 refrigeradores o televisiones en su casa. En ese caso, como hay un contrato de depósito, comisión o administración, ¿sí? O tiene una obligación de entregarlos y no los entrega en el momento indicado, comete el delito de apropiación y retención indebida, ¿no? Y acá en la diapositiva, pues les coloco yo cuáles son sus elementos objetivos y cuáles son los elementos subjetivos del tipo penal, ¿sí? Hay una apropiación, hay un dolo de apropiarse de dinero, efectos o un bien inmueble, ¿ok? Y posterior a ello nos habla el artículo 273 de la apropiación irregular. Comete el delito de apropiación irregular ¿quién? Tomare dinero u otro bien mueble que encontrare perdido y no le pertenezca. Esto también se relaciona mucho con Derecho Civil 2. Ustedes ya saben que, aunque en civil nos enseñan que el procedimiento de los bienes mostrencos, que ahí lo pueden anotar en ese numeral primero, los bienes mostrencos
Si ustedes encuentran alguna cosa mueble sin dueño, no pueden decir, ah, qué chilero está y me lo quedo. No. Tienen que ir a ponerlo de conocimiento del alcalde municipal. Claro que, pues, eso ya en la práctica no se da. Si ustedes encuentran un teléfono en el Transmetro, pues si son honestos, tratan de llamar a la persona que es dueña, pero pues lamentablemente no hay mucha honestidad en algunas personas y pues se lo quedan, ¿no? Entonces, pero siempre, si se encuentra un bien mueble, hay que ponerlo de conocimiento de la autoridad municipal de conformidad con la ley de bienes mostrencos que sigue vigente. Yo todavía la estudié. Y pues bueno, ¿no? Número 2, habiendo encontrado un tesoro en todo o en parte, o tomar la cuota que según en ley le corresponde al dueño del inmueble. Ustedes van a ver que en el Código Civil sí permite todavía que las personas que encuentran los tesoros se los queden, ¿sí? Pero la Constitución Política de la República ya no, ya establece que los tesoros son bienes del Estado. Entonces, pues también se comete este delito, ¿no? Y pues el número 3, tomar cosa ajena que haya llegado a su poder por error o caso fortuito. Por ejemplo, ahorita eh, las cosas casi no, pero si alguien manda a traer un PlayStation 5, por ejemplo, de Estados Unidos, pero viene el servicio de correos y lo entrega en casa de otra persona, ¿sí? Y esta persona se da cuenta, pues, que efectivamente el destinatario no es él, sino que fue un error del correo, ¿sí? Vamos a poner un número en la dirección. Pero aún así se queda con el contenido de la caja, que puede ser una videoconsola, puede ser ropa, un teléfono, etc. En este caso hay una apropiación irregular, ¿sí? Y ustedes se dan cuenta acá, pues, que también tiene una consecuencia jurídica, ¿ok? Bueno, después de esto, en nuestro Código Penal sigue todo lo relativo a los delitos contra el derecho de autor, propiedad industrial y delitos informáticos, ¿no? Esto lo vamos a ver en la próxima clase, más específicamente. Y hoy nos vamos a despedir con el delito de usura. El delito de usura también es bastante común en nuestro país. Hay usureros, hay prestamistas, hay muchas personas que de verdad se aprovechan de la necesidad de las otras personas y sí les exigen más allá de lo que deberían exigirles, ¿no? La usura como tal precisamente consiste en eso, ¿no? Donde hay un acreedor y un deudor, o sea, el sujeto activo es el acreedor a quien le deben y el pasivo es el deudor, hay una exigencia del pago del dinero, hay un bien jurídico que es el patrimonio y este es un delito de acción. ¿Por qué es un delito de acción? Porque exigir no me pide una lesión al bien patrimonial, ¿sí? Una vez el acreedor ya haya exigido un pago mayor al interés legal o evidentemente desproporcionado, en ese momento ya se comete el delito de usura, ¿ok? El elemento objetivo, lo que podemos ver todas y todos, es la exigencia de un interés mayor al legal o evidentemente desproporcionado. Y hay un elemento subjetivo que pues efectivamente es el dolo de exigir ese interés mayor o evidentemente desproporcionado. Vean, cuando nosotros hablamos del interés, la Superintendencia de Bancos, pues de Guatemala y el Banco de Guatemala, fijan tasas de interés razonables según el mercado, ¿sí? Pero el interés legal, lo pueden ahí ustedes relacionar, lo encontramos en el artículo 1947 del Código Civil. El artículo 1947 del Código Civil establece cuál es el interés legal y vean ustedes cómo se calcula. El interés legal es igual al promedio
ponderado de las tasas de interés activas publicadas de los bancos del sistema al día anterior de la fecha de su fijación. El día de hoy hacemos un contrato donde alguno de ustedes me va a prestar dinero y yo a cambio le doy mi vehículo, ¿sí? Es un contrato de mutuo, ¿sí? Que eso también lo van a ver ustedes en Civil 4. Y entonces en ese intercambio no fijamos un interés, pero cuando yo voy a pagar mi deuda, ustedes me dicen, yo quiero el 50% de interés. Eso es una usura, es evidentemente desproporcionado. Entonces, ¿yo cómo puedo defenderme o ver si el interés que me está pidiendo mi acreedor es legítimo por el interés legal? ¿Ok? Promedio ponderado, vamos a suponer que hay 5 bancos que el día antes de que yo firme ese contrato de mutuo o de préstamo, todos pusieron que su tasa de interés era el 5%. ¿Ok? Este es el promedio ponderado. ¿Sí? Y el interés legal es ese promedio reducido en 2 puntos porcentuales, o sea que es el 3. Mi acreedor solo me puede cobrar el 3% en ese caso, pero hay que ver todas las tasas de interés de los bancos del día anterior al que se hace el contrato, ¿no? Y si hay algún defecto en su publicación o duda, pueden ir a la Superintendencia de Bancos para establecer cuál era el interés legal un día antes de la realización de su contrato. Y bueno, con esto, pues, está el artículo 277, creo que lo pueden leer ustedes en su casa, relativo a las negociaciones usurarias. Está bastante claro el artículo 277. Y con esto terminamos la clase de hoy. Yo me voy a poner al día con responder algunas dudas que han hecho en las clases de la semana anterior y saben ustedes que cualquier pregunta la pueden realizar por este video, en comentarios, en grupos de Facebook. Me pueden escribir al correo de la clase. Me he atrasado un poco respondiendo algunos correos, pero al final sí respondo. O pues ya son las últimas semanas, también me pueden escribir en mi WhatsApp para preguntarme cualquier cuestión. Y espero que esté muy bien y nos vemos en la próxima clase. Que tengan un muy buen, feliz día martes.